Soy Guillermo Prieto, me dicen Pirri, periodista y documentalista colombiano, y ya tenemos una semana en el Hato de la Aurora aquí en Casanare. Rodeados de kilómetros y kilómetros de vegetación y cientos de animales que deambulan observándonos desde lejos. Estamos con un equipo de expertos con la misión de captar en estado salvaje una de las especies más imponentes de América, el jaguar. El hecho de que haya jaguar no quiere decir que no haya nada de pavado, sino es todo lo contrario. Tenemos muchas especies que hacen parte del entorno y por eso le decimos que el jaguar también es una especie de sombrilla que protege una serie de especies y un indicador importante de la salud del ecosistema. Yo creo que eso es lo más importante. Llevo más de 25 años recorriendo el país y nunca he podido ver al jaguar en libertad. Y no pienso dejar perder la oportunidad, así que en esta ocasión contamos con DJI y su Mavic 3 Thermal, un dron que nos permitirá buscar de día y de noche y pasar desapercibidos. Hoy tenemos como un as bajo la manga o un arma secreta. Vamos a intentar volar un dron que tiene cámara con sensor de temperatura. La idea es, sabemos que los jaguares están ahí, vimos las huellas esta mañana, los han visto en estos días. Probablemente llevan toda la tarde ahí en las matas, pero es muy difícil acercarse. En medio de la noche y con el corazón emocionado, enviamos el Mavic 3 Thermal al cielo con la esperanza de encontrar un jaguar. Pero como la naturaleza suele sorprendernos, no nos encontramos uno, sino que nos encontramos dos jaguares. Ay, mire. Durante más de una hora pudimos seguirlos a una altura prudente y pudimos ver cómo esta pareja caminaba en medio de todos estos arbustos, contrastando su temperatura bajo la espesa vegetación mientras atesorábamos cada segundo que estábamos en el aire. Parte del éxito que obtuvimos en esta maravillosa expedición en el Hato de la Aurora con nuestros amigos de la Vorágine fue el uso del Mavic 3 Thermal. Este equipo de DJI es un equipo que, aunque es pequeño en su tamaño, es grande en sus prestaciones. Nos ayudó mucho que tiene una cámara térmica de alta resolución, son 640 por 512 píxeles, lo que nos ayuda a identificar la fauna. En el tema de contraste, por la noche se identifican fácilmente los patrones, cómo caminan, sus costumbres. Todo esto fue muy fácil identificarlo gracias a las características del dron. Es una ventaja uno poder volar a 50 metros o más sobre los árboles, sobre la fauna, de manera que no sea percibido el dron por los diferentes animales y aún así, con su zoom y con su alta resolución, poder capturar todo el detalle. Esto nos ayuda obviamente a respetar la fauna, no molestar los animales y de todos modos poderlos identificar en su hábitat. Tecnología bienvenida, toda la tecnología que sea. Antes estaba siendo un poco más esquivo porque el dron en el día se ve, los animales lo ven y se retiran. Sobre todo los que son esquivos, como es el jaguar y el puma, son muy esquivos. Ellos lo ven y se esconden. Pero en la noche la experiencia que tuvimos fue maravillosa. ¿Por qué? Porque los pudimos seguir por más de una hora y los jaguares no se movieron. Permanecieron, no se movieron, no se fueron, no se escondieron dentro del monte. La población de jaguares en América y en el mundo ha disminuido en un 50%, la mitad, en los últimos 40 años. En Colombia apenas quedan unos 2000 y punta. No pude ver al jaguar con mi cámara, me quedé con esas ganas, pero lo pude ver a través de la cámara térmica. Y unos días después Jorge nos confirmó que esa jaguar era Marota, una hembra nueva que nunca había venido a la reserva, y eso es esperanza. Y pudimos ver a través de la cámara térmica y con el conocimiento de Jorge saber que es una jaguar que está en proceso de apareamiento con un macho, y si ese milagro de la vida se da, así sea una camada de 1 o 2 jaguarcitos, en la situación que están los felinos en América en este momento, ese número está lleno de esperanza y de significado. Necesitamos personas como Jorge, capaces de romper los paradigmas y capaces de demostrarnos que se puede ser sostenible
Se puede inclusive tener ganado y al mismo tiempo se puede convivir con la naturaleza. Como él dijo, es una cuestión de voluntad y de corazón.